Vamos a ver lo que es cuadriláteros circunscriptibles, ¿ya? Inscriptibles, circunscriptibles. Vamos a ver primero lo que es un polígono circunscrito. Un polígono circunscrito es todo polígono, el cual sus lados son tangentes a una circunferencia que se encuentra dentro. O viceversa, ¿no? Un polígono circunscrito es aquel que tiene por dentro una circunferencia la cual es tangente a todos los lados de ese polígono, ¿sí? Entonces, acá tenemos propiedades para lo que es un polígono circunscrito. Por ejemplo, ¿no? Que el centro de esa circunferencia va a equidistar de los lados, el centro de esa circunferencia equidista de los lados del polígono, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este lado, mírame, digamos el lado, ahí, trazamos hacia el lado del polígono. Este es un centro o de la circunferencia que está inscrita dentro de ese polígono. ¿Inscrita qué quiere decir? Está dentro. ¿Circunscrito qué quiere decir? Circunscrito quiere decir que este polígono, ¿no?, contiene una circunferencia que está inscrita, o sea, dentro del polígono. ¿Estamos? Entonces acá tenemos una distancia del centro hacia el lado de llamada R, ¿no? Entonces si nosotros también trazamos una distancia del punto hacia el lado CD, eso también va a ser una distancia tal como R también, ¿sí? Así es, ¿verdad? Miren, ¿ves? Y así, ¿no? A todos los lados. Siempre la distancia hacia cualquier lado de ese polígono circunscrito, a esa circunferencia, siempre va a tener como longitud R, o sea, el radio. ¿Qué más propiedades tiene este polígono circunscrito? ¿Qué otra propiedad tendrá? Es que las bisectrices de los ángulos de ese polígono, puede ser cualquier polígono, ¿ah? Puede ser un hexágono, puede ser un pentágono, puede ser una circunferencia. ¿Qué otra? Oh, perdón, un cuadrilátero también. ¿Qué otra propiedad tiene este polígono circunscrito? De que las bisectrices de los ángulos van a concurrir en un punto. ¿Cuál punto será ese? ¿Ah? Ese punto va a ser el centro de la circunferencia inscrita en ese polígono. Así es, mira, la bisectriz de ese ángulo, BCD, va a pasar por el centro, de esa circunferencia inscrita en el polígono. Muy bien, o sea, si este es alfa, profe, esto también es alfa. Así es. Mírenme, la otra bisectriz. ¿Dónde está la otra bisectriz? Aquí hay como cuántas bisectrices de cada ángulo, ¿verdad? Serían 1, 2, 3, 4, 5 bisectrices. Esas 5 bisectrices de esos ángulos van a concurrir en un solo punto. Ese punto va a ser el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia, así es. Entonces, mírenle, aquí también trazamos, ¿no? Trazamos una bisectriz, esa bisectriz va a pasar también por el centro, muy bien, de esa circunferencia inscrita en ese polígono, muy bien. Entonces, si yo tengo que este angulito de acá, por lo tanto, es beta, allá, entonces este angulito de acá también será de medida igual a beta, muy bien, así es. ¿Qué otra figura tenemos? Tenemos el polígono inscrito en este caso, ¿sí? Entonces, a la viceversa, ¿no? El caso anterior, si un polígono está inscrito, ¿sí? Es porque este está dentro de la circunferencia. O sea, sus vértices están en la circunferencia, ¿sí? Puede ser un cuadrilátero también, claro, un cuadrilátero. ¿Qué tiene que ser para que esté inscrito?
que sus vértices tienen que pasar por la circunferencia, tienen que pertenecer a la circunferencia. ¿Sí? No se olviden que la circunferencia es un conjunto de puntos, ¿verdad? Es un conjunto de puntos, una línea cerrada, compuesta por un conjunto de puntos. Entonces, miren, ve, acá tenemos el polígono inscrito. ¿Cómo sería acá? ¿Qué propiedades tiene este de acá? Acá tenemos en este caso, ¿qué polígono sería? El triángulo, ¿no? Puede ser un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, un dodecágono, cualquiera. La cosa es que sea un polígono. Si este es inscrito, sus vértices van a pasar por la circunferencia. Van a ser contenidas en esa circunferencia. Entonces, mira, ve, ¿qué propiedades tenemos acá? De que ese centro de la circunferencia, ¿no? De la circunferencia en la cual está inscrita dentro, ¿sí? El triángulo, ese centro va a equidistar ¿de quién ahora? Va a equidistar de los vértices. Muy bien, entonces ¿eso qué me quiere decir? De que el centro de la circunferencia va a estar a igual distancia de los vértices. Así es, mire, ve. Si este es R, muy bien, esto del punto O, en este caso vamos a llamarlo centro O, de ese punto O hacia el vértice C también, claro, también va a ser, o va a tener una distancia tal como R. Y de ese mismo centro, ¿sí? De ese mismo centro trazamos otra distancia al vértice A. Y esa misma distancia, ¿sí? Esa distancia va a tener una longitud igual a R también. Por eso es que se dice, mírenme, de que el centro equidista de los vértices de ese polígono, mírenme, R, 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 van a estar a igual distancia de los vértices de ese centro de la circunferencia en la cual está inscrita mi polígono. En este caso, el triángulo. Ahora, ¿qué más? Tenemos también de que las mediatrices de ese triángulo, en este caso, este polígono es un triángulo, las mediatrices de ese polígono van a concurrir también en un solo punto. ¿Cuál será ese punto? Ese punto va a ser el centro de la circunferencia en la cual está inscrita mi polígono. Así es. Miren, no se olviden que la mediatriz es una recta la cual cumple dos propiedades, ¿no? Que corta a ese segmento, la mediatriz de ese segmento, va a cortarlo o lo va a disecar, ¿no? Lo va a cortar en dos partes iguales, así es, miren lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, lo corta en dos partes iguales, así es, ahí está. Tenemos esa mediatriz del lado AB. Lo corta en dos partes iguales y también, ¿qué cosa? Lo corta haciendo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Una de las propiedades, ¿no? Lo corta en dos partes iguales y haciendo la segunda propiedad, haciendo un ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces si este de acá, yo lo llamo, a ver, ¿no? Tiene una longitud tal como N, entonces esto también tendrá una longitud tal como N también, ¿verdad? Listo, esa es la mediatriz del segmento AB. Profe, ¿y la otra mediatriz? Ahí son tres mediatrices, en este caso es un triángulo, ¿verdad? Vamos a trazar dos nada más para no complicarnos el gráfico. Entonces, miren, ve, acá tenemos la primera mediatriz, vamos a llamarla la mediatriz L1. La segunda mediatriz vamos a trazarla por acá. Miren, ve, esa mediatriz necesariamente, como propiedad, ¿sí? Como propiedad, esa mediatriz necesariamente va a tener que pasar por el centro de esa circunferencia también, claro que sí. Miren, ve, ya, mediatriz, entonces lo corta al segmento AC en dos partes iguales. O sea, si esto yo lo llamo barrita, ¿sí? Si esto yo lo llamo barrita, esto también será barrita, ¿no? Así es. Miren, ve, barrita, barrita, muy bien, listo. Muy bien, listo. Este es el segmento, perdón, esa es la mediatriz L1, entonces esto será la mediatriz L2, así es, mire, listo. Tenemos que esas dos mediatrices van a concurrir en un solo punto. Ese punto en común, en donde van a concurrir todas las mediatrices de ese polígono, en este caso triángulo, va a ser el centro de la circunferencia en la cual está escrita mi polígono. ¿Sí? Listo. Muy bien.
Eso es un polígono inscrito, o sea, que está dentro de una circunferencia. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, para este caso, a ver, cuadriláteros, ¿ya? En este caso, como nosotros tocamos en circunferencia 2, lo que son cuadriláteros inscriptibles, ¿no? O cuadriláteros inscritos, mírenme, ¿qué cosa es un cuadrilátero circunscriptible? ¿Ya? Un cuadrilátero circunscriptible, circunscriptible, es aquel cuadrilátero por el cual en su centro va a pasar una circunferencia, por su centro, perdón, por su centro, no, interiormente va a pasar una circunferencia. Entonces, ese cuadrilátero va a ser circunscriptible. No cualquier cuadrilátero es circunscriptible, ojo, tenemos cuadriláteros en los cuales no vas a poder trazar tú una circunferencia dentro de ella. Para que este sea circunscriptible, tiene que haber una circunferencia que sea tangente a todos los lados de ese polígono, en este caso, un cuadrilátero. Tiene que ser tangente a todos los lados de ese polígono, ¿sí? No cualquier cuadrilátero, ojo, no cualquier polígono puede ser circunscriptible, ya les dije. Hay cuadriláteros en los cuales no se va a poder trazar una circunferencia dentro de ellos, ¿sí? Para que sea circunscriptible, no se olviden, la circunferencia tiene que ser tangente a los lados, todos los lados de ese cuadrilátero en este caso. Muy bien, listo. Entonces tenemos acá una circunferencia circunscriptible, por lo cual va a pasar una circunferencia por todos los, va a pasar una circunferencia tangente a todos los lados de ese cuadrilátero. Miren, acá tenemos un punto de tangencia, ¿verdad? Entonces acá este circunferencia está pasando tangente a todos los lados de ese cuadrilátero. Acá vamos a llamar un punto N de tangencia, acá vamos a llamar un punto M de tangencia, aquí vamos a colocar un punto T y aquí un punto P, ¿sí? Tangente a todos esos puntos en este caso, el cuadrilátero, ¿sí? Por eso es que se le llama cuadrilátero circunscriptible. Miren, ¿ven? Es tangente esa circunferencia, o perdón, ese cuadrilátero, por ese cuadrilátero va a pasar una circunferencia dentro de ella, tangente a todos sus lados, ¿sí? Entonces, mira, ve, acá que tenemos el cuadrilátero inscriptible. No todo cuadrilátero es inscriptible, ojo. Por eso es que acá se subraya, ¿no? Cuadrilátero inscriptible es aquel cuadrilátero por el cual por sus vértices va a pasar una circunferencia, por todos sus vértices. No todo cuadrilátero, no en todo cuadrilátero va a pasar una circunferencia por sus vértices. Este es un cuadrilátero especial, es el cuadrilátero por el cual por sus vértices está pasando una circunferencia. Ojo con eso, ya resalto esa parte. ¿Listo? Entonces, miren, ven, cuadrilátero inscriptible. ¿Qué propiedades tenemos acá en cuadrilátero inscriptible? Por ejemplo, ¿no? Tenemos de que si este ángulo, este angulito, tiene como medida alfita y este angulito tiene como medida beta, ¿sí? Beta, ¿qué se cumple? De que alfa más beta, que es igual a 180. Muy bien. Alfa más beta, que es igual a 180. ¿Cómo comprobamos eso, profesor? ¿No? ¿Cómo comprobamos eso? Mírenme. ¿Se acuerdan, verdad? Si él es alfa, ¿cuánto mide la longitud de arco? ¿Cuánto mide la longitud de arco? BD. ¿Cuánto estará midiendo la longitud de arco? BD. A ver. BD. Muy bien. ¿Listo? ¿Cuánto estará midiendo? 2 alfa o no. Claro que sí. 2 alfa. Mire, si él es alfa, todo este arco BD es igual a 2 alfa. Muy bien. Entonces, miren, si él es beta, igual, ¿no? Propiedad de la circunferencia. Si él es beta, es un ángulo inscrito, ¿no? Si es un ángulo inscrito, si él es beta, todo este arco BD, ¿a qué es igual? Todo ese arco BD, profe, es igual a 2 beta. Muy bien. Ah, ya, entonces si él es 2 alfa y él es 2 beta, tú sabes que la longitud de toda circunferencia completa, ¿sí? Es igual a 360 o no. Ah, ya, este profe, mira, 2 beta, así es. ¿Sí o no? Listo. Entonces ustedes saben que 2 alfa, ¿sí? 2 alfa
2 alfa más 2 beta están sumando la medida total de la circunferencia, ¿o no? Así es. ¿Cuánto suma la medida total de la circunferencia? 360, ¿o no? Muy bien, así es. 360 grados. ¿Qué hacemos acá? Cancelamos, ¿no? Se va a mitad, mitad, mitad. Por lo tanto, entonces, ¿qué cosa? Alfa más beta, ¿a qué es igual? Alfa más beta es igual a 180. 180 graditos. Muy bien. Listo. Esa es la propiedad. Ah, ya. Si yo tengo dos ángulos opuestos de un cuadrilátero inscriptible, esos ángulos opuestos del cuadrilátero inscriptible suman 180 grados. Así es. Mírenme, acá lo vamos a ver, ¿ya? 180 grados, ¿ya? No se olviden de eso. Los ángulos opuestos de todo cuadrilátero inscriptible suman 180 grados. Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a trazar las diagonales, ¿ah? Las diagonales de ese cuadrilátero inscriptible. Trazamos ahí las dos diagonales. Primero la diagonal BD, ¿estamos? Trazamos ahí la diagonal BD. Ahí está. Se repletiza, listo. Trazamos esa diagonal BD y trazamos la diagonal AC, ¿estamos? Miren, trazamos esas dos diagonales. Así es. Vamos a trazar ahí. Ahí, eso es. Listo. Muy bien, listo. ¿Qué se cumple acá? Mírenme, esas dos diagonales, ¿sabes qué se va a cumplir ahí? Si yo tengo, a ver, de que este angulito, ¿sí? Ese angulito es igual a, digamos, vamos a ponerle un angulito, ¿ya? Vamos a ponerle, a ver, ya está, a ver, vamos a ponerle W, ¿también? Vamos a verle W, ya. Tengo que ese angulito es W. ¿Cuánto está la medida en este angulito? Vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle, vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle ese sigma, ¿ya? Sigma. No, sigma es, tiene otra forma, ¿no? Así es. Sigma, ahí está. Muy bien, ¿qué se cumple ahí? De que sigma y W, ¿cómo son? ¿Iguales o no? Claro, mire, si el W, ángulo inscriptible, ¿no? Mire, si el W, ¿cuánto mide ese arco BC? 2 veces W, ¿o no? Claro. Entonces ese arquito BC va a medir 2 veces W. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está, miren. Ahí está, ¿no? BC. ¿Ya? ¿Cuánto mide 2 veces W? 2 veces W. Oye, mira, ve. Y si él es 2 veces W y él es sigma, ¿sí o no que 2 veces W es igual a también sigma o no? Profe, 2 veces W es igual a este W. Pero 2 veces W es igual a sigma. Ah, ya, entonces sigma debe ser igual a W o no. Claro que sí, ¿no? Listo, mira. Si L doble es W, este tiene que ser, por ser ángulo inscrito, él tiene que ser la mitad de este arco. Entonces, si L doble es W, él tiene que ser P2. Por lo tanto, se cumple de que sigma, ¿a qué es igual? Profe, sigma ahí es igual a W o no. Claro. Esos ángulos son iguales. Muy bien. Esa es la propiedad. ¿Sí? Es como un espejo, ¿no? Es como un espejo ese arco. Igual acá, mírame. Igual acá. ¿Sí? Igualito acá. Mírenme. Si él yo lo llamo, a ver, un angulito tal como, a ver, teta. Profe, él es teta. ¿Cuánto mide todo este arco CD? 2 tetas. Claro que sí. Todo ese ángulo CD, perdón, todo ese arco CD tiene una medida igual a 2 tetas. Por lo tanto, ¿cuánto medirá este ángulo de acá? Si él es 2 tetas, ese arco CD es 2 tetas, entonces este también mide teta o no. Claro, ¿no? Ángulo inscrito, ¿no? Si él es 2 tetas, él debe ser la mitad de ese arco, ¿no? Ah, ya. Mira, ve el espejo también ahí, ¿no? Este es igual a teta. Teta es la mitad de ese arco.
¿Qué más? Tenemos ahora el teorema de Poncelet. ¿Ya? Teorema de Poncelet. ¿Qué nos dice el teorema de Poncelet? Miren, ¿ah? El teorema de Poncelet nos habla de una circunferencia que está inscrita dentro de un triángulo, ¿sí? ¿Va? Entonces, mírenme, ¿qué podemos aplicar acá? ¿Qué nos dice Poncelet? Nos dice de que la suma, ¿ya? La suma de dos lados de un triángulo, ¿ya? La suma de los dos lados de un triángulo es igual a al tercer lado más dos veces la tangente, más dos veces la tangente, ¿ya? Dos veces la tangente del ángulo al cual es opuesto el tercer lado por el inradio, ¿ya? Por el inradio. Profe, ¿cómo se come eso, no? ¿Qué es lo que me quiere decir? Ahorita vamos a ver, mírame. Si yo tengo que todo este lado de acá mide una longitud tal como, a ver, vamos a llamarle, si él es C, vamos a llamar acá C, vamos a llamar C minúscula, ¿estamos? C minúscula, ahí está. Si este lado de acá, BC, está opuesto a ese vértice A mayúscula, A, ¿ya? Entonces, la medida de este lado, BC, va a ser igual a ¿qué? Igual a A minúscula. ¿Estamos? Listo. Entonces, completando, análogamente, este lado de acá va a tener una longitud tal como B minúscula. Ahí está. Muy bien. Vamos a comprobar el teorema de Poncelet, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué tenemos acá? Esto de acá vamos a llamarle un punto de tangencia, tal como T, ¿está bien? T. Esto vamos a llamarle un punto de tangencia P. Y esto, un punto de tangencia TP, vamos a llamarlo R. Pues. Este vamos a llamarle un centro O. ¿Listo? Entonces, ¿qué se cumple acá? ¿Qué tenemos acá? A ver, vamos a ver. Tenemos que de D hacia el punto de tangencia T, ¿ya? Va a tener una longitud tal como, a ver, vamos a llamarle N. ¿Está bien? Listo. Desde ese punto B hacia ese punto de tangencia R, ¿sí o no? Propiedad. Mira, punto de tangencia, P y R. ¿Sí? Esos puntos de tangencia se han trazado dos segmentos, los cuales concurren en ese punto B. Por propiedad, si esto es N, esto también tiene una longitud tal como N, ¿o no? Claro, listo. Vamos a llamar que este ángulo de acá, ¿sí?, sea igual a 2 teta. ¿Está bien? Vamos a llamarlo que este sea 2 teta. Por propiedad también nosotros sabemos de que si yo trazo un segmento de esa circunferencia, ¿sí?, un segmento de esa circunferencia, desde su centro, de esa circunferencia, hacia el vértice, ¿sí?, hacia el vértice de ese segmento, sí o no, que será bisectriz o no de ese ángulo D. Claro, entonces si todo esto es 2 teta, esto de acá es igual a teta, tiene una medida igual a teta. ¿Y esto también tiene una medida igual a teta o no? Claro. Listo, mírenme. ¿Qué más? Trazamos, ¿sí? Trazamos desde ese mismo centro de la circunferencia hacia los puntos de tangencia. Si yo trazo, ¿sí?, trazo segmentitos ahí hacia los puntos de tangencia, ¿esto es igual a 90 grados o no? ¿Sí? Propiedad también, desde el centro de la circunferencia hacia segmentos tangentes a esa circunferencia, yo trazo distancias o trazo segmentos, y esos segmentos van a cortar a mi radio en un ángulo igual a 90 grados. Entonces, si este es R, profe, esto también es R. Listo. Mírenme. ¿Qué más tenemos acá? Si yo tengo que todo esto es igual a C minúscula y este es N, ¿sí o no? Que este es C minúscula menos
N o no. Claro, así es. Mírenme. Mejor aún todavía, ¿no? Mejor aún. Vamos a hacer acá resolución de triángulos. Mejor todavía, mírenme. Si él es R, sí o no que este segmentito de acá lo podemos colocar como algo, ¿sí? En función de ese ángulo, en función de ese ángulo y en función del radio, el cual está inscrito en ese polígono, en este caso triángulo. Si él es R, esto también sería R por cuánto, lado incógnita sobre el lado DAT. Lado incógnita sobre el lado DAT. R tangente de teta, ¿o no? Así es. Tangente de teta. Muy bien. Esto también sería R tangente de teta, ¿o no? Así es. R tangente de teta. Muy bien. Ah, ya, profe, ahora sí, ¿cuánto vale este segmento? TA sería C minúscula menos R tangente de teta, ¿o no? R tangente de teta. ¿Cuánto me diría este RC? Este RC sería A minúscula, todo el segmento, menos ¿cuánto? Menos este segmento de acá, ¿no? Segmentos, ¿eh? A menos R tangente de teta. R tangente de teta. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos acá? Mírenme, propiedad también, ¿no? Si este segmento mide C menos R tangente de teta, ¿sí o no que este segmento de acá, desde el punto A, del vértice A, hacia el punto de tangencia P, también medirá por propiedad o no C menos R tangente de teta? Claro, ¿no? Tangente, tangente a la circunferencia. Propiedad, estos dos segmentos son iguales. C menos R, tangente de teta. Así es, mira, a ver. Listo, ya se va acomodando todo, ¿no? ¿Cómo será este segmento PC? A menos lo mismo que este segmento RC o no. Propiedad también, ¿verdad? La misma propiedad. A menos R, tangente de teta. Así es. Muy bien. ¿Cuánto mide todo el segmento? AC. ¿Sí o no que todo el segmento AC? AC, profe, mide B o no. Tiene una medida tal como B minúscula, ¿verdad? Y ese B minúscula que es igual a C menos R tangente de teta, ¿o no? ¿Más cuánto, ah? R tangente de teta más cuánto, más A, uy, me estoy yendo chueco, A menos R tangente de teta, así es. Listo, muy bien, ahí estamos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? A ver, pasamos, ¿no? De los dos que están con signo negativo, pasamos hacia la izquierda con signo positivo. A ver, profe, B, si él es negativo, pasa a la izquierda con signo positivo, R tangente de teta, más R tangente de teta. ¿Sí o no que sería 2 veces R, o 2 veces el radio de ese triángulo, por la tangente de teta, ¿no? Tangente de teta, así es. ¿A qué es igual esto de acá? ¿Qué es lo que queda a la derecha? C, C más cuánto? C más A o no. Así es, mira, ve. C más A. Propiedad, ¿no? Ese es el teorema de Poncelet. Esa es la propiedad, ¿verdad? ¿Cuál es la propiedad? De que B, o sea, el lado, ¿sí? El tercer lado, es igual a 2 veces el radio por la tangente del ángulo opuesto a ese tercer lado. Y eso es igual a la suma de los otros dos lados. ¿Sí? Eso es igual a la suma de los otros lados. Profe, yo he visto otra cosa, a mí me han enseñado otra cosa en la academia, a mí me han enseñado otra cosa en el colegio. Claro, ¿no? ¿A nosotros qué nos han enseñado? A nosotros nos han enseñado la aplicación. ¿Ya? A nosotros nos han enseñado la aplicación del teorema de Poncelet. ¿Cuál es la aplicación del teorema de Poncelet? ¿No? Lo que siempre hemos visto. Profe, a mí me ha enseñado en un triángulo rectángulo. ¿Qué está haciendo usted? ¿No? Así es. Entonces yo tengo que ver la propiedad general, ¿no? La propiedad general, ¿sí?
Esa es la propiedad general. Un ratito, a ver. Entonces, esa es la propiedad general, ¿no? El teorema de Poncelet. ¿Cuál es la aplicación? La que ustedes siempre han visto, ¿qué? Lo que ustedes siempre han visto, la de triángulo rectángulo, así es, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esa aplicación? Sí, ya lo han visto ustedes varias veces esto, ¿no? Tengo acá el triángulo rectángulo ABC, recto en B. ¿Qué me dice? El de C minúscula, el de esa minúscula y el de B minúscula. ¿Qué me está diciendo esa propiedad? Que me ha enseñado desde primaria, me dicen, ¿no? Me dice de que B, ¿a qué se iguala? A más C, más 2 veces el radio de ese triángulo rectángulo, ¿no? Acá va a haber una circunferencia que va a pasar por ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Una circunferencia que va a ser tangente a los lados de ese triángulo rectángulo, ¿sí? Así es, ¿no? Entonces, esa circunferencia que va a pasar tangente a los lados de ese triángulo rectángulo va a tener un radito, ¿no? Un radio, ¿verdad? Así es. Ese radio se va a llamar radio, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira, ve, ¿qué se cumple? Que B, la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos más 2 veces el radio. ¿Por cuánto, profe? Por la tangente del ángulo, de 90 grados sobre 2, ¿verdad? ¿Cuál es la tangente? A ver, de la mitad, ¿no? Del tercer lado. ¿Cuál es la tangente de la mitad del tercer lado? Oye, ¿sí o no es 45? La tangente de la mitad del tercer lado, a ver, 90 entre 2, 45 no. Entonces la tangente de 45 ustedes ya lo conocen. ¿Cuánto es? 1 o no, la tangente de 45. Conocidísima, ¿verdad? 2 veces el radio por la tangente de 45. ¿Cuánto es la tangente de 45? 1. Ya está. Esa es la propiedad que ustedes siempre han visto, ¿no? Esa es la propiedad que ustedes siempre han visto. Pero ya ustedes saben, entonces, de ahora en adelante, cuál es la fórmula general, ¿no? La fórmula general del teorema de Poncelet, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí. Listo. Un rato. Muchachos. Listo, continuemos, ¿ya? Continuemos. Vamos a ver. Continuemos ahí. Ahora vamos a con el teorema de Pitot, ¿ya? El teorema de Pitot, ¿qué me dice? Ah, mira, tengo una circunferencia inscrita, ¿no? Dentro de mi cuadrilátero. Inscrita, ¿qué es lo que quiere decir? Ya les expliqué, ¿verdad? Inscrita quiere decir que esa circunferencia va a pasar tangente a cada lado de ese cuadrilátero. O sea, si este es punto de tangencia T, ya, este punto de tangencia es P, ¿no? Punto de tangencia P, punto de tangencia R, y este es el punto de tangencia E, ¿sí? Esa circunferencia tangente a cada lado de ese polígono, en este caso, es un cuadrilátero, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitot? ¿No? ¿Qué me está diciendo el teorema de Pitot? El teorema de Pitot me dice de que la suma de los lados opuestos, ¿sí? La suma de los dos lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. ¿Cómo se come eso, profe? Así es, mírale. Acá te lo voy a mostrar, ¿no? Entonces, mira, yo tengo que este lado de acá, ¿no? Es el lado AB, ¿sí o no? Entonces, mira, yo tengo este punto de tangencia T. ¿Sí o no del punto de tangencia T hacia el vértice B? Yo le voy a colocar un lado tal como L, ¿sí? Yo le voy a colocar que es una longitud tal como L. Del punto de tangencia T hacia el vértice B. Oye, desde este vértice B hacia ese punto de tangencia P, ¿sí o no? Que también mide L o no, por propiedad. ¿Sí o no? Mira, ve. Desde el vértice, una tangente hacia la circunferencia y también tangente hacia la misma circunferencia, ¿verdad? Pero en dos puntos diferentes. Propiedad, si esto tiene una medida tal como n, esto también tiene una medida tal como n. Esa es propiedad, ojo, ¿no? Ya les enseñé eso en el capítulo pasado. Listo. Entonces, miren, ve. Yo tengo acá este punto igual a la misma propiedad. Desde ese vértice C voy a trazar, ¿no? Una tangente hacia la circunferencia, en este caso, del punto P. Miren, ve, desde este punto C, o de ese vértice C, otra tangente, en este caso, en el punto R.
Oye, si yo lo llamo este de acá M, por propiedad, ustedes saben que desde acá también es M o no, por la misma propiedad, ¿ya? De un vértice o desde un punto exterior, tangente, dos tangentes a la circunferencia, estas van a tener la misma longitud, así es. ¿Qué más tenemos acá? A ver, ¿qué más tenemos acá? De que si esto de acá, miren, desde el vértice B, igualito, si desde el vértice B yo le trazo una longitud, a ver, desde el vértice B, una longitud tal como L, en ese punto, R, ¿verdad? DR, ¿cuánto mide? L. Oye, por la propiedad, desde D hacia N, ¿cuánto mide? L también o no, por la misma propiedad, así es. Ahora desde el vértice A hacia el punto N, lo mismo, vamos a llamarlo acá, a ver, ya pusimos N, a ver, vamos a llamarlo A minúscula, ¿está bien? Entonces, por la misma propiedad, ya sería redundante en el caso, ¿no? Eso sería también N. Mírenme qué tenemos acá. Profe, A más N, ¿sí? ¿Cuánto mide A más N? ¿Sí? ¿Es la longitud del segmento AB o no? Del lado AB o no de ese cuadrilátero. Miren, le voy a sumar a eso de ahí, le voy a sumar la longitud del otro segmento, del segmento opuesto, del lado opuesto de ese cuadrilátero. ¿Cuánto sería? M más L o no. Así es. M más L. ¿Sí? ¿Cuánto sumo esto? ¿O cuánto es esto? ¿Sí o no que esta es la longitud del segmento AB? La longitud del segmento AB más la longitud de qué segmento? ¿CD o no? Así es. Más la longitud del segmento CD. Muy bien. Listo. ¿Qué tenemos acá? La longitud del segmento BC ahora. La longitud del segmento BC, ¿cuánto mide, profe? Mide N más M o no. Así es. Más la longitud del segmento opuesto. ¿Sí, no? A más L o no. A más L. Así es. Todo eso es la suma de los dos segmentos opuestos. Miren, eso de ahí es BC. La longitud del segmento BC más la longitud del segmento AD o no. Así es. Miren, ¿ve? ¿Qué es lo que tenemos acá? Sumamos, ¿eh? Oye, mira, ve. A más N más M más L. A más N más M más L. ¿Sí o no? Que la suma de estas dos longitudes de segmentos opuestos, o sea, AB, profe, más CD, ¿a qué es igual? A la suma de las dos longitudes, ¿no? La suma de las otras dos longitudes de segmentos opuestos. AB más CD es igual a BC más AD. Miren, BC más AD. Claro. Miren, BC más AD, N más M más A más L. Así es. La suma de las otras dos longitudes de segmentos opuestos. AB más CD. ¿Cuánto mide AB más CD? A más M más L más N. A más M más N más L. Así es. Ese es el teorema de Pitón. O sea, la suma de dos lados opuestos de un cuadrilátero circunscriptible es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. Así es. Muy bien. Ese es el teorema de Pitón. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Esos son los dos teoremas más usados generalmente con lo que respecta a lo que es esta segunda parte de circunferencias. ¿Ya? Listo. De ahí viene el teorema de Steiner, que es para cuadriláteros existidos, ¿no? Listo. Eso sería todo. Teorema de Pitón. No se vayan a olvidar. Y el teorema de Poncelet. ¿Ya? Listo. De ahí vienen los problemas. Vamos a hacer una serie de problemas, primero básicos, hasta subir hasta el avanzado. ¿Estamos?